Seguimos con más, de hecho, en Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros Pedro Catmani y tenemos varias cosas que conversar. Pedro, empecemos pues actualizando un poquitito. ¿Qué has estado haciendo? Ahí estábamos conversando ahora que has estado chiviando bastante alrededor del país. Siempre te mantienes bastante activo. Entonces, ¿cómo ha andado ahí el tour? Los chivos siempre, ¿verdad? Por todo lado. La verdad que yo, bueno, vos sabes, ando por todo lado, literal. Entonces en esa parte, gracias a Dios, muy bien. Después de la pandemia, pues ya uno creo que aborda los conciertos con más agradecimiento también. En algún momento uno como que ya lo daba por hecho. Pero después de que nos quitaron todo, como que ahora yo digo, cada chivo es una oportunidad de conectar con la gente. Y no es que antes no lo pensara, pero ahora lo pienso mucho más. Entonces esa parte es súper tuanis. Y acabamos de sacar una canción que es lo que nos trae aquí hoy, que se llama Volveré. Es la primera canción hecha en Costa Rica y en la región con inteligencia artificial. Entonces me permite pues cumplir un sueño toda la vida que parecía imposible hasta ahorita que sale estas herramientas tecnológicas, de poder hacer un dueto con mi padre o con la voz de mi padre, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, también por el lado tecnológico, muy interesante y muy privilegiado de poder ser los primeros en hacerlo aquí. Y salir pues a tocar todos esos corazones también, porque es una canción muy emotiva que me pone en esa posición. O sea, vieras que he llorado, o sea, no fue nada fácil. Vieras que yo te iba a preguntar porque entiendo muy bien la motivación. O sea, no te preguntaría por qué decidiste hacerlo, porque evidentemente sé que para vos es todo un sueño pues poder a realizar esto y escucharte a la par en una misma canción con la voz de tu papá. Pero digamos, siempre ha existido como esta forma de pensar, que obviamente al ser una tecnología nueva y todo, como decir, mira, y si no salía bien, o sea, ¿cómo abordaste ese tema? Porque sé que también es una parte importante de decir, pucha, me voy a invertir emocionalmente en decir, vamos a hacer este proyecto y si quiero que salga bien, y que tal vez existiera la posibilidad de, como ha pasado en otras cosas, mira, no se escucha bien, está muy robótico, no parece. ¿Cómo abordaste todo este tema a la hora de decir, ok, entrémosle, démosle camino, porque sí me parece importante? Sí teníamos como algunos escenarios B y C, si no resultaba como yo esperaba, pero bueno, todo salió súper bien. De hecho, cuando comenzamos el proyecto, empezamos a trabajar con una empresa española y ellos no lograron hacer el clon de la voz, o sea, porque no es lo mismo hacer el clon para que hable que para que cante. Entonces, con ellos no pudimos hacerlo y fue cuando conocimos a Sonidos Inmersivos, que es un laboratorio tecnológico y de audio chileno, que acaban de hacer una canción junto al cantante de Los Prisioneros, que ya no puede cantar. Entonces ya ellos habían descifrado esas primeras etapas, ¿verdad? La tecnología ya llegó, pero todavía, por lo menos del lado latinoamericano, todavía está un poquito más en pañales. Ya en Estados Unidos, en Europa ya ha avanzado mucho más todo este tema. Entonces fue una apuesta, pero fue para mí impresionante. O sea, de verdad que ellos me dijeron, mándeme un audio cantando un pedacito de una canción de su papá para poner el clon a ver cómo suena. Y yo literal agarré el celular, canté un pedacito y me mandaron eso y yo decía, ¿cómo fue esa primera impresión? Mae, entonces, para atrás. A mí simplemente me sacó el menudo, como decimos popularmente los ticos, porque yo dije, wow, esto es, o sea, es increíble. Y como te digo, fue muy emotivo para mí porque no solamente escribir la canción, o sea, es una canción que fue una terapia eso, o sea, no es fácil para las personas que hemos perdido a nuestros papás o a nuestras mamás, un ser querido, volver a abrir todos esos recuerdos, de todos esos momentos que estuve con él, pero también los momentos que no estuve con él. La canción va dedicada para mi hijo, mi primer hijo que nace ahorita en noviembre, entonces como que me empecé a pensar, ¿verdad? Que es una responsabilidad que tengo que ahora tener nueva, que yo quiero asumir, de estar ahí para él en esos momentos que a mí me dolió no tener a mi padre, ¿verdad? Entonces fue como revolver un montón de sentimientos, de traumas, de heridas, ¿verdad? Y traer de nuevo todos estos temas a mi presente, que ya de alguna forma uno hace como un callo y lo deja ahí, pero fue fuerte. La verdad que no te voy a mentir, como te digo, o sea, era todos los días que estábamos breteando en eso, en algún momento se me salían lágrimas. Algo toca, sí, alguna fibra que toca por ahí de pronto. Sí, entonces fue, como te digo, la tecnología en sí, la inteligencia artificial no tiene alma ni corazón, pero nosotros le pusimos todo el alma y corazón a esa herramienta. Entonces es vacilón ver cómo empezamos ya a interactuar con esta tecnología y que, o sea, llega para quedarse, eso es un hecho, ¿verdad? Y que también nos abre el espectro de todas las posibilidades que esto va a traer
para la industria de la música, así como ya lo hemos visto permeando muchas otras trabajos, muchas otras industrias, pero la tecnología en la música se va a poder emplear para beneficio de los músicos en muchos sentidos, ¿verdad? Siempre y cuando se haga todo con la legalidad y todo, ¿verdad? No es que le voy a robar la voz ahora a José José y si no, pero sí, imagínate un mae como José José que perdió su voz y todavía andaba cantando o pulseando cantar, pero ya no tenía la voz igual. Imagínate esta tecnología hubiera estado al alcance de él, que hubiera podido hacer en vivo. O imagínate, por ejemplo, un musical de Queen, cuando ya puedan licenciar la voz de Freddie Mercury y vengan Dan Marcelo, este mae que canta igual, pero ya, o sea, puede interactuar con la gente con la voz de Freddie Mercury, o puedan hacer ya musicales con la voz de él en vivo. O por ponerte un ejemplo que se me ocurre así por encimita, pero esto va a ser una locura, o sea, y realmente empezar a ver las primeras interacciones con esto y poder ser los primeros. De hecho, es la primera canción latinoamericana que sale con inteligencia artificial bajo un sello disquero ya, con Warner Music. Entonces, o sea, la cosa va empezando a caminar, ya se empiezan a ver sus aplicaciones en la música, en los temas legales también que tienen que ver con todo esto. Entonces, pues... No, y sobre todo, lo que rescato, creo, porque siempre el primero que se tira al agua es el que se lleva la pedrada, ¿verdad? Sí. En todos los ámbitos, siempre el ser el nuevo, el que rompe con lo que ya ha estado establecido, siempre es el que se va a llevar, digamos, el primer raquetazo, porque la crítica va a estar. Creo que de tu parte es algo bastante valiente en este sentido, porque sabemos que esto siempre ha sido así, y creo que al final el resultado es bueno, que esto es lo que siempre va a quedar como en la duda de, ¿y será que sí se escucha como José? ¿Será que sí se parece? Y uno escucha el resultado y uno dice, pucha, sí me lo imagino. Sí me lo imagino, sí, los que tuvimos chance de verlos, sí me lo imagino, ¿verdad? Y al final de cuentas eso, yo sé que también para tal vez las generaciones más viejillas que sí vivieron la época de tu papá, puede resultar de pronto un poco chocante de decir, mira, pero es que no es José, pero es que sí se escucha como José. Y al final de cuentas creo que dar este primer paso para una nueva era de la música que al final de cuentas vamos a tener, que vivir, que va a estar en todo lado, que vamos a empezar a observar. Bueno, ya incluso lo hemos visto, yo había visto un concierto que hicieron con ABBA, donde no era solo la voz, sino ellos hechos, recreados en holograma, sí. Se veía súper real. Es algo que muy probablemente vamos a tener en los próximos años. Entonces, creo que también el decir, démosle, porque de por sí va a estar, démosle, mandémosle, y que tome la iniciativa, y sobre todo, bueno, en un proyecto tan bonito de hacer este dueto, creo que al final tiene más valor, creo, es un mérito más importante también. Sí, bueno, la gente de JBQ me contactó, ellos eran los que tenían este contacto de la gente española, que al final no pudimos hacerlo con ellos. Pero ellos fueron los que me dijeron, ¿por qué no hacemos algo para el Día del Padre con inteligencia artificial? Pero ahí fue donde empezamos a articular todo este proyecto y fue muy interesante. La canción la escribí, la produje junto a Bernardo Quesada y también él me ayudó mucho porque para poder poner el clon de la voz, ellos le llaman así, el clon de la voz de mi padre, yo lo tuve que cantar, ¿sabes? Bueno, escribirlo obviamente, pero cantar las partes de él lo más parecido a su estilo y a eso le pusimos el clon. Entonces fue una vara muy interesante porque también uno, o sea, inmediatamente que yo sabía que yo lo había cantado, pero inmediatamente que yo lo escuché con la voz de mi papá, yo le decía, por ejemplo, en el estudio del mae, subile aquí a la voz de mi tata, bájale aquí a la mía. O sea, ya como que uno automáticamente yo lo asociaba como si fuera la voz de él, ¿verdad? Entonces es muy loco, realmente, y como lo decís, vamos a ver qué sucede. O sea, por un lado nos está trayendo todos estos acercamientos a proyectos chivas, a cosas nuevas, innovadoras. Por otro lado, también ya hay gente utilizándolo para hacer estafas, o sea, hay que tener cuidado, es una tecnología que hay que empezar a darle moral y darle valores y un contexto legal, ¿verdad? Pero yo digo, ¿por qué un artista, por ejemplo, como Michael Jackson, por ponerte un ejemplo así ya exagerado, ¿verdad? Pero una persona que trabajó toda su vida y que tiene una voz, o tuvo una voz tan reconocida, tan única, ¿por qué no puede licenciar esa voz? ¿Por qué no se puede seguir, digamos, dándole uso a esa voz, que aunque ya no esté? Esto es como algo de que tantos años de trabajo para lograr ser conocido, consolidar su voz, su estilo, y por qué tiene que morir con el artista, eso, ¿verdad? Es algo que uno empieza ya como a imaginarse. Por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer un dueto con Elton John, pero no tengo $5 millones para traerlo a hacer todo, pero de repente él puede licenciar su voz y yo puedo, digamos, no sé, pagar por $500 el derecho a poder tener la voz de él
con inteligencia artificial en un dueto conmigo, por ponerte un ejemplo. Entonces ya se comienza a ver cosas nuevas, nuevos panoramas, digamos. Al final de cuentas, la música es creatividad, es arte. Yo creo que mientras se haga de la manera correcta, respetando como esos límites que creo que tenemos que respetar, y para eso es, ¿no? Para crear cosas nuevas, para que al final la gente los disfrute. Yo creo que esa parte es importante. Ya vengo porque tengo un par de preguntas un poco más técnicas de cómo se hizo esta canción. Vamos con un videito, Pedro, porque hoy vamos a poner 3 cosas diferentes aquí en el programa. Ya les voy a contar por qué. Vamos con música, ya venimos con más de Hecho en Costa Rica. Seguimos con Pedro Carmani. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica. Gracias por estarnos acompañando. Pedro, quiero entrarle un poquitito al tema técnico de cómo fue grabar esta canción. Es un tema que compusiste, pero sí tiene extractos de otra canción de tu papá. Sí. Tuviste que grabar toda la voz de tu papá para poder hacer pasar, digamos, como este programa, este proceso que le hacen, digamos, para clonar la voz. Y supongo que tuviste que cantar con todas las características, los dejos, los tonos, sí, tratando de emularlo lo más posible para que se parezca lo más posible a la hora de pasar todo este tono. Estoy correcto, es más o menos por ahí. Justamente así fue. O sea, es un proceso que le dicen machine learning, ¿verdad? O sea, entonces son como insumos que usted le va dando órdenes. Entonces sí, y además hay que contextualizar que la empresa chilena que lo hizo no sabía quién era José Capmany. Entonces no es tan fácil para ellos como para uno que dice esto no suena, esto sí. Ellos tuvieron primero que estudiar a la forma de cantar de mi tata y a raíz de eso empezar a darle estas órdenes, que fueron más de 512 órdenes que se le dio al clon para que terminara sonando como cantaba mi papá. A esto sumado a lo que vos decís, que sí, yo tuve que cantar lo más similar posible, ¿verdad? Con sus formas de cantar. En eso me ayudó mucho Bernardo, que fue también, como te decía, el productor. Entonces, para tratar de diferenciar mi voz de la de él desde un inicio, ¿verdad? Y después a la hora de pasarle el clon que quedara sonando lo más parecido a como él cantaba, a su estilo y demás, ¿verdad? Entonces, son procesos bastante locos que yo siento que de aquí a 1 año, 2 años va a ser mucho más sencillo, pero ahorita todavía es, como decimos, un proceso a pie. O sea, hay que irlo haciendo. Se está aprendiendo. Sí. Las máquinas están aprendiendo también, asumo. Exactamente. Entonces, así fue. No es lo mismo tampoco generar un clon de voz que hable que otro que cante, ¿verdad? De lo que te decía ahora. Entonces, es de más un carguísimo esto de sonidos inmersivos y poder hacer tan real y con calidad de estudio y todo. Entonces, sí, la canción, los fragmentos de La Bella Durmiente, que es la canción de mi padre, eso originalmente no era parte del plan, pero bueno, cuando estaba ya componiendo la canción, fue como que algo que nos resonó. Porque la canción dice yo volveré y traeré la vida, ¿verdad? Entonces yo lo que la canción trato de decir es que mi papá cumplió su promesa a través de una nueva vida, que es mi futuro hijo. Entonces fue muy tuanis el proceso, la verdad que fue. Y ahora que estaba en otra entrevista, la gente me ponía comentarios que qué privilegio, porque mucha gente que perdió a su papá desearía poder volver a escuchar su voz y todo. En mi caso tener esta posibilidad, gracias a esta tecnología y todas las grabaciones que tengo de él y todo, me permitieron realizar este proyecto. Y fue algo muy emotivo y a la gente le ha movido las fibras también porque le recuerda a sus papás, porque le recuerda esa pérdida, esos sentimientos a veces como de capítulos sin terminar, que siento que fue como una buena terapia para mí también, como cerrar todo ese ciclo, ¿verdad? Todo esto viene también de la mano con que pronto voy a lograr ya finalmente sacar toda la música de mi padre en Spotify. ¡Qué dicha! ¿Cómo hace falta? Sí, ha sido difícil, es más como te digo, varas legales, hay burocráticas y todo, pero ya estamos a nada. Excelente. Entonces va a ser bonito para mí cerrar ese capítulo, ya que quede la música ahí, ya no se va a sacar más música de él, porque ya todo lo que hicimos de los discos póstumos, ya se hizo ese trabajo, ya se remasterizó todo, ya voy a cumplir mi sueño también, o estoy cumpliendo mi sueño de poder hacer ese dueto, y ya de aquí en adelante para mí va a ser algo de más concentrarme en mi propia música y que es algo que siempre he tenido yo que de alguna forma asumir. Oye, si no hubiéramos hecho eso, se hubieran perdido. Primero, todas esas canciones inéditas se hubieran perdido. Si no hacemos este proceso, no estaría nada a punto de subirse en Spotify, se pierde eso ya en una generación. Entonces, es una parte como del trabajo de la música que me tocó a mí como hijo, ¿verdad? Asumir, porque mis hermanos no trabajan en eso, entonces me tocó a mí de alguna forma. Y es algo que yo siento que la gente lo agradece y lo ha estado esperando también, poder escuchar esas canciones y tenerlas ahí al toque. Es algo que nos ha hecho falta a todos, pero ya estamos cerca también.
Volveré ya está disponible en todas las plataformas para que lo vayan a escuchar. Todas. Buenísimo. Te buscan como Pedro Casmani y ya te salen. Bueno, de hecho ya abrimos también, por si quieren darle like, las páginas oficiales de mi padre. Ok. He también recopilado muchos videos inéditos, se va a empezar a subir material inédito que la gente no ha escuchado ni ha visto. Entonces también si usted tiene fotos, anécdotas, busque las páginas José Capmani Oficial en Instagram, en Facebook, y ahí vamos a empezar a interactuar y compartir las historias y fotos de la gente y todo. Eco, buenísimo, para que estén atentos. Antes de ir a música, otro tema que también, que he dicho que Pedro está por acá, acabas de hacer una reunión con los Govinda. Sí. ¿Cómo está el asunto? ¿Hay chance de verlos nuevamente? Porque sé que fue fuera del Valle Central. ¿Cómo está el asunto? Contanos. Bueno, los Govinda nunca nos deshicimos oficialmente, sí. Nada más dejamos de tocar porque ya nos empezamos a meter en otros proyectos. Pero también de verdad somos mejores amigos todos, o sea, llevamos años, ellos son más mis hermanos. Y entonces todo surgió porque yo iba a tocar a Cartago y ese día no tenía como baterista que me acompañara, los dos más con los que toco están ocupados, entonces le dije a Diego. Y ya que le dije a Diego, le había dicho al Empi y yo le dije, no, invitemos a Contreras y ya somos... de una vez. Y entonces de ahí fue como, bueno, vamos a tocar, porque vamos a tocar, vamos a ensayar. Entonces fuimos a ensayar, montamos las piezas y fue muy chiva porque de ahí sí la gente es como, pero ¿por qué lo hacen en Cartago? O sea, hagan un chivo aquí en Chepe. Entonces probablemente vamos a hacer otro, a petición del público. Vamos a hacer algún reencuentro Govinda aquí por San José, estamos todavía viendo dónde, pero se viene. Y a mí siempre me hubiera encantado sacar un par de canciones más con ellos y pues activar el proyecto un poco, así que yo creo que es un buen momento para hacer algunos conciertitos con ellos y seguir compartiendo esa música. Bueno, y vamos a ver algo de los Govinda. Ustedes saben que yo nunca me complazco aquí en mi programa, ¿sabes? Debería ir a... Vale, ¿verdad? Podemos ir a ver Otro Mundo, es mi canción favorita de los Govinda, sí se puede. Qué chiva, man, qué chiva. Esta es de mis favoritas. Ahí te voy a invitar al Chivo en Chepe. Buenísimo, yo encantado. Y la tocamos de fijo. Vamos a escuchar entonces a los Govinda para recordar y para ir calentando. Entonces. Vamos 12 años atrás, gente, con este video. Sí. Y nos vamos a ir más atrás todavía, ya venimos a la parte final de Hecho en Costa Rica. Okay.